Ministro, gracias por atendernos. Al contrario, gracias por la invitación, Luis. Aún un domingo que se supone que uno descansa. Trabajando todos los días. Bueno. Un segundo antes, Luis, manifestando la solidaridad con todos los problemas y la gente que ha fallecido en Bahía Blanca y todos los que han tenido problemas acá también en el AMBA. El presidente ha viajado con una comitiva, así que nada, la manifestación de solidaridad a todos los familiares. Por supuesto nos sumamos nosotros también. ¿Cómo han recibido los mercados y la gente el paquete de medidas de ajuste y impositivo y con otros elementos? Bueno, digamos, hay una parte que es importante entender, que siempre menciono, que es la de la herencia y las consecuencias que va a tener en el corto plazo, ¿no? Que ya sabemos, como hemos dicho el presidente muchas veces y yo alguna, que es una situación de catástrofe. La peor herencia, 15 puntos de déficit consolidado, una inflación no solo la que se ha recibido, sino la que se va a ver ahora, la que se va a destapar producto de la política monetaria de los últimos años, estos 20 puntos de déficit que se han financiado con emisión, el control de precios que se está destapando ahora mismo. Se han ido de vuelta al supermercado las últimas semanas. ¿Este fogonazo es producto del control de precios, la presión? Total, y eso lo quiero dejar bien claro, porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo justamente es lo único que se podía hacer para controlar eso, para que eso no se exacerbe. Y ya estábamos en esos números, ¿eh? Cuando alguno dice que el presidente exagera cuando habla de los 15.000 o de miles, la inflación las últimas 2 semanas está en niveles que anualizados nos llevarían arriba del 3.000%, es decir, que ya estábamos encaminados a eso. Y las medidas fueron muy bien recibidas, y ahí déjame hacer un comentario a esto, porque he leído ahí en algún lado de no, bueno, pero es un programa de estabilización, no lo es. Mira, cuando vos tomás medidas que no tienen un fundamento económico atrás, pasa lo que pasó, por ejemplo, en agosto del 2023. Con la devaluación, con la última devaluación de Massa. Exactamente, con la última devaluación de Massa. En ese momento se devaluó el dólar de 281 a 350, un 21,8%. ¿Cuál fue la reacción del dólar a eso? No había ninguna otra medida atrás, fue simplemente una devaluación sin ningún paquete económico creíble atrás. En 3 días el tipo de cambio libre subió 23%, es decir, subió de 600 a 740, la brecha se mantuvo igual y todos sabemos lo que pasó después. Siguiendo esa lógica, el ajuste del tipo de cambio que nosotros hemos hecho de 360 a 800, si no tuviera la credibilidad que efectivamente tuvo, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio libre? Que estaba en 1.100 y se podría abrir 2.000, 2.500. Bueno. ¿Y la brecha hubiese sido? Exactamente. La brecha hubiese sido la misma o más. Lejos de pasar eso, el tipo de cambio cayó de 1.100 a 980 y hoy estamos en la brecha más baja del 20%, igual a cuando Alberto Fernández asumió en diciembre del 2019, es decir, asumió con esa brecha del 20 subió casi al 200 y en una semana volvimos al 20. De vuelta, si no hay medidas consistentes atrás, eso no puede pasar. ¿Cuánto tiempo pensás que la gente puede tolerar este fogonazo inflacionario? Y va a ser duro, porque como te digo, no es solo digamos, la inercia inflacionaria, sino toda la inflación que estaba metida abajo de la alfombra. Este control de precios que, como sabemos, no funciona nunca, el rezago de la política monetaria. Van a ser meses de inflación dura, o sea, difícil. Pero yo quiero llevar tranquilidad a la gente, porque todas las medidas que estamos tomando, ¿sí?, van a ser para revertir ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? Que la inflación va a tender a ceder y que las cosas se van a encaminar. Es la primera vez que digamos que de alguna manera va a tener sentido el esfuerzo que están haciendo. Yo creo que la gente siente que ha hecho esfuerzo durante décadas y todo el tiempo caemos en estas crisis recurrentes.
eso, como ya expliqué en mi discurso, es porque jamás resolvemos el problema. Siempre queremos atacar las consecuencias y echarle la culpa a las consecuencias porque a la política le conviene seguir gastando. Entonces echémosle la culpa a los empresarios, a los especuladores, a los que nos prestan plata. Así nosotros podemos seguir gastando. Al mismo tiempo, hablando con el presidente, me contaba que en los cálculos que habían hecho, el ajuste se había distribuido un 60% en el Estado y un 40% en el sector privado. ¿Me lo podés explicar si es así? Es verdad, totalmente. Tiene razón el presidente. El 60% del ajuste se concentró en reducción del gasto público, que fue desde la reducción de ministerios, secretarías, autos, transferencias discrecionales a las provincias, bueno, los aviones de YPF que se van los aviones de YPF, gastos administrativos. Eso constituye el 60%. Como yo siempre digo, yo casi que diría que es más porque yo considero que los subsidios no son tales, son también uso de los recursos públicos para hacer política. Los subsidios al agua, la luz y el gas. El agua, la luz, el gas, son cosas que se usan para, digamos, para seducir políticamente, pero que, de vuelta, te lo dan por un lado y te lo cobran por el otro. E incluso se lo cobran a los que menos tienen. Porque, como digo siempre, hay mucha gente que nos beneficiamos de ese subsidio que no lo necesitamos. Entonces, en realidad, es un perjuicio para el que menos tiene. Entonces, todo eso hemos venido a corregir y, como digo, el ancla es fiscal, pero también tiene su componente monetario y cambiario. Es decir, no es solamente lo fiscal, que es condición necesaria. Entonces, si querés te comento un poco qué es a lo que me refiero cuando digo lo monetario y cambiario. Está este famoso tema de las LELIQs, que mucha gente no, digamos, no obviamente. ¿Cómo desarmar las LELIQs? Sí, que el presidente en su momento dijo que es uno de los bueno, el punto de arranque para en el futuro levantar el cepo y en el futuro reactivar la economía, etcétera, etcétera. Y tiene razón el presidente. O sea, el problema de base es fiscal, pero el financiamiento de 20 puntos, que es un montón de producto con emisión, generó a su vez un problema monetario, que es que hay un sobrante de pesos enorme. Es decir, todos esos pesos que se emitieron, la ciudadanía no los demanda. Entonces sobran, ¿no? Como sobran, el Banco Central los tiene que retirar. ¿Cómo los retira? Emite estas LELIQs. Emite LELIQs, retira pesos. ¿Cómo se desarma la bolsa? Bueno, esas LELIQs se desarman. Se pueden desarmar de manera gradual y de shock, y no son excluyentes. Nosotros estamos usando ambas herramientas. Una herramienta de shock y una herramienta gradual. Exactamente. ¿Cuál es la de shock y cuál es la gradual? Claro, bueno, gradual, por un lado, vamos a tratar de aumentar la demanda de dinero, que ¿cómo lo haces eso? Generando más confianza, con un plan creíble. Hoy la demanda de pesos de la gente está en un nivel muy bajo. Si volviera a un nivel normal, podría subir 3 o 4 puntos de producto, lo que reduciría el problema de las LELIQs un poco más de un 30%. Es mucho. Esa sería la manera gradual. Sí, otra manera gradual es la que también ya estamos implementando, que es vía reducción de la tasa de interés que el Banco Central paga por esas LELIQs. Como paga una tasa de interés más baja que la inflación, ese stock de LELIQs en términos reales se reduce también. Y hay otras más de shock. Una que es, si querés, nuestra ancla, nuestra ancla principal en lo monetario, que es que no va a haber más financiamiento del Banco Central al Tesoro. Un tercio del financiamiento que estábamos viendo, un tercio de la emisión que estábamos viendo, perdón, era el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Al ir a déficit cero, ya no hay que emitir más pesos para financiar. El Banco Central no va a financiar más el Tesoro. No financia más. Es como si desapareciera en esos términos el Banco Central. Exactamente. Le estamos dando la independencia que tanto se pide. Entonces, se va un tercio de la emisión que se venía generando. Y hay una opción más, que es la que se va a estar anunciando la semana que viene, que tiene que ver con lo monetario, lo comercial y lo cambiario, que es
digamos, el lanzamiento de un bono. este problema comercial que está viendo por el lado de los importadores. Sí, hay una deuda con los importadores de 55.000 millones de dólares. De esos 55.000 millones de dólares, 25.000 es parte del flujo que siempre se tiene por el intercambio comercial. Pero hay una deuda que se salió de madre, que es de 30.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con esa deuda? Correcto. ¿Cómo funciona, digamos, para que la gente entienda? Los importadores, digamos, piden autorización para importar, han pedido durante todo este tiempo, el gobierno anterior se las concedió, ¿sí? Importaron, la mercadería llegó, está en Argentina, el importador tiene que ir con los pesos y comprarle los dólares al Banco Central para poder pagarle al proveedor. Cuando los importadores iban con los pesos a pagarle al Banco Central los dólares, el Banco Central les dijo, no los tengo. Entonces se fue generando un problema que en qué le afecta a la gente eso, en más inflación y eventualmente desabastecimiento, porque llega a un punto que los proveedores le dicen a los importadores, no, si no me das los dólares, no te vendo más. Perdón que te interrumpo. Muchas de las faltas de equipamiento médico, claro, exactamente, desde equipamiento técnico hasta una pieza de un ascensor importado, ponele alemán. Exactamente. Y una sola pieza te traba toda tu... Entiendo. Entonces entiendo. Pasa desde la industria automotriz a la que se te ocurra. Entonces eso está trabado, hay que destrabarlo. ¿Cómo lo podemos destrabar? Porque los dólares el Banco Central no los tiene. Entonces lo que le decimos a los importadores es, te los vamos a dar en el futuro. Te vamos a dar un bono en dólares que te va a dar estos dólares en el futuro, ¿sí? Cuando el Banco Central los tenga. Porque el Banco Central en el futuro los va a tener, porque va a haber superávit comercial los próximos años. El Banco Central se va a hacer de los dólares. De hecho, el presidente, creo que vos también dijiste que este año se espera un superávit comercial de entre 16.000 y 20.000 millones de dólares. Exactamente. Entonces, el Banco Central se va a hacer de esos dólares. Le da entonces estos bonos. Y esto destraba el problema de las importaciones. Es un bono más atractivo que cualquier bono que ande por ahí. Va a ser un bono más atractivo para que cotice a un precio bien alto. Y ahora te voy a explicar cuál es el sentido de eso. Primer punto, entonces, se resuelve esta parte comercial, que es muy importante para que no haya desabastecimiento y no haya más inflación. Digamos, esto contribuye a eso. Como segundo punto, por cada bono que el Banco Central vende, los importadores se lo compran con pesos. Entonces, ¿qué hace el Banco Central con esos pesos? Los elimina, los quema. Entonces, ese es el cuarto componente de shock en lo monetario. Empieza a disminuir el sobrante monetario. Exactamente, empieza a caer ya no en términos reales, en términos nominales. Por cada bono que el Banco Central vende, elimina 800 pesos. A ver, entiendo yo que cuando termine el proceso, no sé en cuánto tiempo, va a haber el equivalente a 28.000, 30.000 millones de dólares menos en pesos en la base monetaria. Exactamente, depende de cuántos bonos le compren los importadores. Supongamos que le compran 10.000 millones de dólares. ¿Y eso por qué va a ser virtuoso? Porque va a bajar la inflación. Bueno, porque justamente va a eliminar fuertemente el sobrante de pesos y eso va a hacer que la expectativa inflacionaria caiga fuertemente, ¿sí? La inflación es un fenómeno monetario, entonces hoy sobran muchos pesos y se expresa de esa manera. A la medida que vos reducís todo ese sobrante monetario, la expectativa inflacionaria evidentemente cae. Entonces, en lo monetario están estas cuatro cosas, ¿sí? El aumento de la demanda de dinero, la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central, la emisión cero para financiar al Tesoro y los pesos que se van a eliminar producto de este bono que el Banco Central le va a colocar a los importadores, que además tiene el beneficio que hace las veces de estabilizador del tipo de cambio libre. ¿Por qué? Porque este bono se va a vender, es un bono en dólares que se va a vender al tipo de cambio oficial, o sea, a 800 más el aumento por el 2% de crawling. Como es un bono que va a tener características especiales y va a cotizar a un precio alto, ¿qué quiere decir? Que los importadores se van a estar haciendo de dólares a un valor cercano a 800. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el dólar libre empieza a subir, los importadores van a estar vendiendo este bono
haciéndose de los dólares a 800 y vendiendo el dólar libre a un precio más alto, permitiendo que no suba. Okay. Entonces, eso también es un ancla muy, muy importante porque, como vos sabés, también en los precios influyen las expectativas futuras del tipo de cambio. Entonces, pasamos de un esquema anterior donde no había ningún ancla, no había ancla fiscal porque el gasto estaba desorbitado, no había ancla monetaria porque la emisión estaba descontrolada, no había ancla cambiaria, el tipo de cambio estaba descontrolado. Hoy tenemos un ancla fiscal fuerte, tenemos un ancla monetaria fuerte que es el no más financiamiento del Banco Central al Tesoro, pero las otras tres anclas que te comenté, que le comenté ya recién, y un ancla también cambiaria ahora que la produce este nuevo bono que va a ser de estabilizador. Entiendo. Vos estás en contra del impuesto a las ganancias.